Hello everyone, hola gente. En este video les quiero mostrar todas las cositas que compramos para regalarles y hacerle el día más agradable a nuestros invitados en el día de nuestra boda. Vamos a empezar. Como pueden ver en el subtítulo y como ya le había contado antes, creo que en algún video lo puedo poner aquí en el link, de que nuestra boda fue en Nápoles, Italia, en agosto, en un día súper caluroso y que inició sumamente temprano. Comenzamos a las 2 de la tarde y terminó a las 12 de la noche. Y por eso queríamos hacer que nuestros invitados tuvieran un día placentero y que básicamente se divirtieran. El primer artículo que le quiero mostrar es este abanico de papel y bambú, que básicamente viene así, sin nada. Y yo personalicé con nuestro logo, con una estampa de tinta negra que compramos online, se la voy a enseñar ahora, con el logo que creé en Canva. Esta es la estampa, le voy a poner el link, el enlace en la descripción para que puedan revisar. También tenemos estos cintillos o headbands, diademas, que básicamente compré 2 paquetes de 10 para mis mejores amigas y mis damas. Pero ¿qué pasa? Olvidé llevármelos al venue el día antes, o sea que no los pude entregar el día de la boda. Estos cilindros que también, esto se prende con luz LED, pero nada, no se pudieron usar. Estos cilindros de foam que también prenden por esta parte, ahí lo pueden ver en la luz. Básicamente los pusimos cerca del DJ en la última hora ya para cerrar el evento. Y era como una disco con luz LED y todo el mundo tomó o uno o dos mientras bailaban y nada, se despedían. Igual pasó con estas gafas que también se encienden por aquí y estas de corazón. Estas, con el color de la boda específicamente, se las entregamos a mis mejores amigas y a las damas. Los abanicos los pusimos en cada silla para la ceremonia que fue al aire libre. Hace un calor impresionante. Algunos de nuestros invitados, nota curiosa, es que nos mandaron fotos a los días siguientes, 3 días, porque fueron a Italia y de ahí hicieron sus rutas para sus vacaciones y se llevaron los abanicos. Entonces eso me hizo sentir súper bien. Bueno, pues nada, eso es todo. Gracias por visitar mi video, por compartirlo, por darle like, por suscribirte y espero que yo esté aportando algo a tu wedding journey y que te ayude con este proceso que es tan estresante, pero a la misma vez tan maravilloso.